Desde esta cama de hospital, con la cadera rota y el olor a lejía metido en los huesos, escuché la sentencia que de verdad me partió en dos. No la del médico, sino la de mis propios hijos. Susurraban en el pasillo, creyendo que la morfina me tenía en otro mundo, debatiendo no sobre mi salud, sino sobre mi liquidación. Para ellos, yo ya no era un padre, sino un activo tóxico, una carga logística cuya eliminación requería una estrategia financiera. La casa, el hogar que levanté con estas manos, se había convertido en un premio a reclamar. El dolor de esa traición fue un fuego helado que consumió la fractura física, y encendió en mi interior una lucidez terrible y afilada. Lo que ellos no sabían, mientras hacían sus cálculos mezquinos, es que el viejo roble no estaba cayendo. Estaba echando raíces en un terreno que ellos jamás podrían pisar. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Los días que siguieron a esa conversación en el pasillo, se fundieron en una misma mancha gris, un amasijo de olores antisépticos y purés insípidos. Me convertí en un maestro del disimulo, un fantasma dentro de mi propio cuerpo, fingiendo una confusión que no sentía. Las enfermeras, siempre apuradas y sobrecargadas, me trataban con una amabilidad profesional que resultaba más hiriente que la propia crueldad. Veían una gráfica, una cadera rota, el caso de la cama 3B. No veían a Arturo, el hombre que sabía la edad de un roble solo con tocar su corteza. Mis hijos venían de visita, trayendo fruta envuelta en plástico y sonrisas huecas. Javier consultaba su reloj, Sofía ahuecaba mis almohadas, ambos evitando mi mirada. Veían un problema que gestionar, un cabo suelto que atar. Yo cerraba los ojos y, en lugar de sus rostros, veía las manos de Elvira amasando pan, el vaho de sus guisos empañando el cristal de la cocina. Ese recuerdo era mi único calor verdadero. Entonces apareció Isabel, y con ella, un cambio de escenario. Esta nueva habitación, en una clínica discreta a las afueras de la ciudad, es diferente. La luz es más suave, el silencio menos opresivo. Es una soledad calculada, no impuesta. Mis hijos me creen postrado en una lista de espera, un expediente olvidado en un laberinto burocrático. Su ignorancia es mi santuario. La fisioterapia es un suplicio, cada movimiento es un recordatorio afilado de la fragilidad de mi cuerpo, pero acojo el dolor con una extraña gratitud. Canalizo el fuego de su traición en cada paso, en cada estiramiento. Estoy reconstruyendo algo más que una cadera. Estoy forjando una nueva columna vertebral. Isabel me trae libros, no solo revistas. Me trae papeles legales ocultos entre sus páginas. Hablamos en voz baja. Nuestras conversaciones son una conspiración silenciosa contra el mundo que me había dado por acabado. Mi cama ya no es una prisión. Es mi centro de mando. Cada vez que mis manos se aferran al andador metálico, frías y ajenas, mi memoria se revela y busca el tacto familiar de la madera. No la madera pulida y barnizada de los muebles finos, sino la madera en bruto, astillada y llena de vida, la que formó los cimientos de mi existencia. El dolor agudo en mi cadera, al intentar dar un paso, se disuelve y se transforma en el eco de un cansancio antiguo, un agotamiento que entonces aceptaba como el precio justo de construir un futuro. Pienso en mis manos de joven, cubiertas de callos que eran medallas, no estigmas. Eran las manos de un hombre que no sabía de límites, que creía que el amor se medía en el sudor derramado, en la resistencia de los materiales que moldeaba para proteger a los suyos. Un esfuerzo que, visto desde esta habitación, se revela no como una inversión, sino como una lenta y silenciosa liquidación de mi propia alma. Recuerdo el peso de las vigas sobre mi hombro, el sol de Castilla pegando con fuerza en mi nuca mientras levantaba las paredes de la casa. Cada ladrillo era una promesa silenciosa, cada clavo un ancla para el futuro de mi familia. Elvira estaba allí, siempre. No con un martillo, sino con una jarra de agua fresca, y esa sonrisa, que era el único andamio que mi espíritu necesitaba. Ella no traía solo agua, traía el propósito. Veía en mis ojos el sueño que compartíamos y lo alimentaba con su fe inquebrantable. La casa crecía con nosotros, o más bien, nosotros crecíamos con ella. Era un organismo vivo hecho de nuestro esfuerzo conjunto, un refugio que no solo nos protegería de la lluvia, sino del mundo. Ingenuo de mí, pensé que ese refugio sería sagrado para todos, que sus paredes guardarían el eco de nuestro sacrificio como un tesoro.
Cuando nacieron los niños, el foco del sacrificio se desplazó. Ya no se trataba de construir muros, sino de llenar el espacio interior con oportunidades que yo nunca tuve. El dinero para aquella bicicleta azul brillante de Javier, la que le quitaba el sueño, salió de vender el reloj de oro de mi padre, mi único recuerdo tangible de él. Recuerdo las noches extra en el taller, aceptando encargos menores, mis ojos ardiendo por el serrín y el cansancio, solo para ver su rostro iluminarse en la mañana de su cumpleaños. Esa alegría era una moneda que entonces me parecía de oro puro, una recompensa que justificaba cualquier renuncia, para los patines de Sofía, para sus clases de ballet, para cada capricho que Elvira defendía con un «son niños Arturo», yo encontraba la manera, siempre la encontraba, recortando de mis propias necesidades, que cada vez se hacían más pequeñas, más invisibles. El sacrificio más hondo no fue de sudor, sino de raíces. Las tierras de mi padre, ese pedazo de secano que él había arado con una yunta de mulas, eran mi conexión con el pasado, mi herencia. Cuando Javier nos habló de su máster en el extranjero, no dudé. Fuimos al banco, Elvira y yo, y firmé los papeles de la venta sintiendo que arrancaba algo de mi propio pecho. No era solo tierra, era el olor a tomillo después de la lluvia, el recuerdo de mi padre secándose el sudor con el reverso de la mano. Lo convertí todo en papel moneda, para un futuro que no era el mío, para un título que colgaría en una pared de Madrid. Firmé, sintiendo como una parte de mi propia historia se convertía en un número en una cuenta ajena, un combustible para el cohete de mi hijo. Con Sofía, el sacrificio se vistió de seda y flores. Su boda tenía que ser, en sus palabras, un cuento de hadas, y los cuentos de hadas cuestan dinero. Elvira y yo teníamos un sobre guardado en el fondo de un cajón. Dentro, un folleto arrugado de un viaje a Noruega para ver las auroras boreales y todos nuestros ahorros. Era nuestro sueño, el premio que nos daríamos cuando los hijos estuvieran encarrilados. Pero el día que Sofía nos enseñó el presupuesto del banquete, con los ojos llenos de una ilusión que no admitía negativas, Elvira sacó el sobre. No dijo nada. Solo me miró. Y en su mirada estaba la renuncia. Nuestro momento ya llegará, Arturo, susurró. Aquella noche, pagué la señal del banquete y guardé el folleto de las auroras boreales. Nunca llegó nuestro momento. Pero no fueron solo los grandes gestos los que me vaciaron. Fue el goteo constante, la erosión diaria de mi tiempo y mi energía. Fueron los fines de semana que pasé arreglando sus primeras casas, pintando paredes, montando muebles de paquete, mientras ellos se iban de escapada romántica. Fueron las tardes cuidando a mis nietos para que ellos pudieran ir al gimnasio o a cenar con amigos, volviendo a casa con un cansancio de huesos que no se correspondía con mis años. Me convertí en un recurso, una figura de apoyo logístico siempre disponible, el abuelo para todo. Dejaron de preguntar si podía, simplemente asumían que lo haría. Y yo, por ese amor ciego y programado de un padre, siempre decía que sí, sintiendo cómo mi propio mundo se encogía hasta caber en los huecos que ellos me dejaban. El recuerdo más nítido, sin embargo, es el que más duele ahora, el día que terminé el tejado de nuestra casa. Elvira subió por la escalera de mano, con cuidado, trayendo una jarra de limonada y 2 vasos. Nos sentamos en las tejas aún calientes, mirando el sol ponerse sobre los campos de Segovia. El mundo parecía nuestro. Esta casa es nuestro legado, Arturo, me dijo apretando mi mano. Aquí siempre estarán a salvo. Sentí un orgullo tan profundo que me quemaba el pecho. Un legado de amor y esfuerzo. Ahora en esta habitación estéril, ese recuerdo se ha vuelto una burla. El calor de aquellas tejas se ha desvanecido y solo queda el frío del andador bajo mis palmas. Y la certeza de que el legado que construí con mis manos, ellos pretenden venderlo al mejor postor. Mi sacrificio no fue su refugio, fue su herencia. Isabel me lo contó con una calma profesional, que apenas disimulaba una chispa de satisfacción en sus ojos. Había sido Javier quien la llamó, tras encontrar el cartel de «vendido», clavado en la verja que yo mismo forjé. Su voz, me describió Isabel, había pasado de la incredulidad arrogante a una furia descontrolada en cuestión de segundos. ¿Quién demonios es usted? ¿Qué significa esto? Esta casa es de nuestro padre. Isabel le explicó con paciencia notarial que actuaba en mi nombre, con plenos poderes. Le informó de que la propiedad había sido legalmente transferida, y que los fondos se destinarían a una causa benéfica. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio denso,
cargado de cálculos mentales fallidos y de la repentina comprensión de que el tablero de juego había cambiado. El viejo roble, al que daban por talado, les acababa de cerrar el paso para siempre. La llamada de Sofía llegó 2 horas después, directa a mi móvil, ese que creían que apenas sabía usar. Su voz no era furiosa como la de Javier, sino un torrente de sollozos y reproches calculados. ¿Cómo has podido, papá, después de todo lo que hemos hecho por ti? Las palabras, todo lo que hemos hecho por ti, resonaron en la habitación silenciosa, desnudas de todo significado real. Eran un eco hueco, la última bala de fogueo de una manipulación que ya no me alcanzaba. Escuché su llanto, un llanto no de pérdida filial sino de despojo material, y por primera vez no sentí el impulso de consolarla. No había dolor en mi pecho, solo un vasto y tranquilo vacío. Colgué el teléfono sin decir una palabra, mi silencio fue la respuesta más elocuente que podía darles. La herencia que reclamaban no estaba en la casa, estaba en un respeto que nunca cultivaron. Isabel desplegó los documentos sobre la mesilla auxiliar, esa que se desliza sobre la cama y que huele a desinfectante. Su superficie metálica y fría era el altar de mi liberación. No eran simples papeles, eran la escritura de mi nueva independencia, un testamento vital que contradecía el veredicto de mis hijos. Cogí el bolígrafo que me ofrecía. Pesaba, no por su tinta, sino por la carga de la decisión. Mi firma, temblorosa por la edad pero firme en su propósito, no fue la rúbrica de un anciano derrotado que cede el control, sino el trazo de un hombre que reclama su nombre y su historia. En la quietud de la habitación, con Isabel como única testigo, sentí que la fractura de mi cadera empezaba a soldar con un metal más fuerte que el titanio, la dignidad. Cada letra de mi nombre era un ladrillo que volvía a poner en su sitio. El siguiente paso fue el más doloroso y, a la vez, el más purificador: desmantelar el alma de la casa a distancia. A través de Isabel, que se convirtió en mis ojos y mis manos, dicté el destino de cada objeto. La casa no podía ser simplemente vaciada, debía ser honrada. Los muebles que hice para el salón, que se donen a una casa de acogida, le instruí, imaginando mis creaciones dando calor a desconocidos. Las cosas de Elvira, sus libros de cocina con manchas de aceite, su costurero, su colección de dedales, que vayan a la parroquia de un barrio obrero, donde alguien pueda darles una segunda vida de verdad. No estaba liquidando un patrimonio, estaba redistribuyendo los últimos vestigios de un amor tangible, poniéndolo a salvo de la tasación y la codicia. Cada instrucción era una forma de proteger mis recuerdos, de arrancarlos de las paredes antes de que ellos llegaran con sus calculadoras. El acto más difícil, y el más necesario, fue redactar las 2 cartas. Me llevó una tarde entera, con la luz del sol cortando la habitación en 2. Para Javier, busqué en una vieja caja de caudales el recibo del préstamo que pedí para su máster. Lo metí en un sobre junto a una nota escueta: pagado. Para Sofía, elegí una fotografía del día de su boda, esa en la que Elvira y yo la mirábamos con un orgullo que nos desbordaba. Junto a ella la factura del banquete y otra nota: un recuerdo feliz. No escribí con rabia, sino con la precisión de un cirujano que extirpa un mal que ha tardado demasiado en diagnosticar. No eran cartas de reproche sino actas de liquidación emocional. Eran la prueba física de que su felicidad se había construido sobre los cimientos de nuestros sueños postergados. Unas deudas que, ahora, yo daba por saldadas para siempre. Con cada activo que se desvinculaba de mi nombre, sentía un alivio creciente. El dinero de la venta de la casa y de mis ahorros no se esfumó, sino que se transformó. Isabel y yo dedicamos horas a dar forma a la Fundación Elvira Benavides para jóvenes artesanos. No era una ocurrencia, era un destino. Hablamos de becas para chicos y chicas que quisieran mancharse las manos, que sintieran la vocación de la madera, del hierro, de la piedra. Jóvenes que, como yo, creyeran que el valor de un hombre se mide en lo que es capaz de crear, no en lo que puede acumular. Nombrar la fundación en honor a Elvira fue el acto de justicia definitivo. Su nombre no quedaría relegado al olvido en una lápida, sino que sería el motor de nuevos comienzos, el andamio sobre el que otros construirían sus propios futuros. Finalmente, mis herramientas. Le describí a Isabel el rincón del taller donde descansaban, cada una en su lugar, impregnadas del olor a serrín y aceite de linaza. Le pedí que las empaquetara en 2 cajas de madera, una para cada hijo. El martillo con el mango suavizado por mi sudor. Los formones con muescas de batallas pasadas,
La garlopa que heredé de mi padre, no eran una herencia, eran un espejo, un reflejo de un mundo de esfuerzo, paciencia y creación que ellos nunca habitaron y que, probablemente, despreciarían. Sería lo único material que recibirían de mí, los símbolos mudos de un lenguaje que nunca se molestaron en aprender. Dejé que el silencio de esos objetos hablara por mí, seguro de que su peso y su inutilidad en sus manos serían el epitafio más elocuente de todo lo que habíamos perdido. Isabel no necesitó decir nada cuando entró en la habitación esta mañana. Sus ojos, normalmente serenos, tenían un brillo de misión cumplida. Me contó la escena que yo había ensayado en mi mente 1000 veces. Javier y Sofía, llegando a la casa en su coche alemán, con la arrogancia de quienes vienen a reclamar lo que consideran suyo. Los describió bajando, con la llave en la mano, y deteniéndose en seco frente a la verja. En el portón que yo forjé con mis propias manos, el de las hojas de roble en honor a Elvira, un cartel rojo y blanco gritaba su nueva realidad. Vendido. Me dijo que Javier, fuera de sí, intentó arrancarlo con furia, mientras Sofía, pálida, ya marcaba un número en su teléfono. No sentí alegría. Sentí el silencio que sigue a un trueno lejano, la paz de una justicia que no necesita hacer ruido para ser absoluta. Hoy, los mensajeros entregarán las cartas y las cajas de madera. No hay reproches en ellas, solo la contabilidad final de una vida. Javier recibirá su deuda saldada. Sofía, el coste de su cuento de hadas. Y ambos las herramientas de su padre. Un legado inútil para sus manos limpias. El peso muerto de un idioma que nunca quisieron aprender. Su verdadera herencia, el fruto de todos mis sacrificios, florecerá ahora en otros talleres, en las manos de jóvenes que sí entiendan el valor de crear. La Fundación Elvira Benavides. El nombre de mi mujer, que ellos quisieron enterrar bajo una tasación inmobiliaria, será ahora el cimiento de nuevos sueños. Desde mi ventana, ya no veo un pasado que me persigue. El aire huele a limpio, a desinfectante, sí, pero también a libertad. El viejo roble no ha caído. Simplemente, ha elegido dónde dar su última sombra. Isabel se ha marchado hace una hora, dejándome con una taza de manzanilla humeante sobre la mesilla. El sol de la tarde entra por la ventana, dibujando un rectángulo de luz dorada en el suelo de linóleo, un calor manso que no quema. Mis manos, al rodear la cerámica, ya no sienten el frío del metal del andador, solo la calidez simple y honesta de la infusión. Desde la calle llega el eco lejano de unos niños jugando. Un sonido que antes me habría llenado de una melancolía afilada. El recuerdo de otros niños, de otros tiempos. Ahora, sin embargo, es solo eso. El sonido de la vida continuando su curso, ajena y hermosa. Le doy un sorbo a la manzanilla. Su sabor es limpio, sin amargura. El viejo roble ya no necesita sostener a nadie. Simplemente, está. Y por primera vez, en mucho tiempo, eso es suficiente.